Mávila, está con nosotros Carlos Escaffi, analista internacional chileno, director de Relaxiona y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Cómo está, don Carlos? Gracias por su visita a los estudios de RPP. Bienvenido. Mávila, Carlos, siempre un agrado estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, era previsible el triunfo de José Antonio Kast, de acuerdo a las encuestas últimas que se publicaban en Chile. Pero quisiera que haga usted un análisis de todo este contexto básicamente geopolítico que se configura ahora en América respecto al triunfo de la derecha en Chile, en este caso personificado en el señor José Antonio Kast. Y además, ¿qué desafíos tiene que enfrentar Kast en su gobierno? En un país que está obviamente agobiado por la inseguridad, ¿cierto? Y también por la migración. Sin lugar a dudas, don Carlos, muchas gracias. Mire, como lo dijimos el miércoles en esta cabina, José Antonio Kast ayer logró triunfar con un 58%, un hecho muy contundente, en donde se interpreta que de los 13.400.000 electores ayer le dijeron no más a la izquierda en Chile. Y fíjese, don Carlos, que hay un hecho, yo estuve votando ayer en la comuna de San Miguel, y hay un hecho que a todos los chilenos, a todos sin excepción, nos sigue llenando de orgullo, y es que las tradiciones republicanas en Chile se siguen manteniendo. Hay tres hechos que normalmente se dan desde 1990 a la fecha y que tal vez en Chile pasan desapercibidos. Y es que primero, la persona que, en este caso la candidata que perdió, reconoce de manera inmediata el triunfo en menos de 2 horas. Lo segundo, el presidente en funciones llama al presidente electo, reconoce y le entrega el apoyo y lo invita al día siguiente. Y finalmente el presidente electo entrega un mensaje a la nación en donde obviamente invita a todos. ¿Qué va a ocurrir ahora en Chile? ¿Cuáles van a ser los acentos que le va a poner la administración de José Antonio Kast Ritz? Primero, el tema vinculado al desborde de criminalidad que tiene el país, lo vinculado a la seguridad. Lo segundo, el desborde migratorio que tenemos. Y lo tercero, la reactivación económica. Vemos ahora a un José Antonio Kast Ritz mucho más enfocado en las prioridades y las necesidades del ciudadano. En materias de política exterior, don Carlos, yo le diría que la hipotética variabilidad va a ser mínima o ninguna, porque en materia de política exterior Chile es muy cauto, es de mucha tradición, y los temas que tenemos previstos o los temas que están en la agenda y que tal vez se politizaron en esta campaña, hoy forman parte ya de una agenda encauzada, particularmente con Perú, en el caso de este comité binacional que va a atender el tema migratorio. Y a nivel, sobre todo, de la región, ya vemos una tendencia más a un avance de la derecha. Sí, claro. En esta parte del continente, sobre todo. Efectivamente, don Carlos, ¿no? Es algo cíclico que estamos viendo y además que oiga, es irresistible. No necesariamente se podrían pretender desviarse esto. Lo veíamos ayer en el saludo inmediato que tenía el secretario de Estado Marco Rubio, que fue correspondido. Chile, con la administración del presidente, a un presidente en ejercicio, Gabriel Boric, por temas ideológicos, en mi opinión, había enfriado la relación con Estados Unidos. De hecho, el embajador norteamericano en Chile, aún no necesariamente el presidente le recibe las cartas credenciales, pero hoy eso comienza a cambiar, y siendo además Estados Unidos uno de los principales socios comerciales de Chile. Usted decía al inicio, con la primera pregunta o la primera respuesta que nos dio, que Chile prácticamente le había dicho a la izquierda no más. Sí. En ese sentido, la pregunta sobre los acentos también aborda el tema de la inmigración, que es un tema que nos toca directamente porque compartimos frontera, ¿no? ¿Qué esperar del gobierno del señor Kast en materia de inmigración y qué puede hacer el Perú para evitar que se repitan situaciones como la de personas que están en una suerte de limbo, que no terminan de ingresar al Perú, pero que al mismo tiempo no pueden permanecer en Chile? Sí. A ver, la posición de José Antonio Kast Ritz, del presidente electo, yo creo que va a ser invariable en cuanto al tema migratorio, Mávila, porque a mí me tocó verlo, es la segunda prioridad que tiene Chile, los chilenos. La capacidad migratoria en Chile se nos agotó. De 19 millones tenemos el 10% población extranjera y, oiga, hay un grupo de ellos, más de 350.000, que no se saben dónde están, qué es lo que hacen, y súmele a eso la presencia de mafias internacionales. Por lo tanto, lo que va a hacer José Antonio Kast va a mantener la política. Ahora, otra cosa va a ser el cómo
finalmente va a implementar esto. Claro, Ya, que ahí justamente en el cómo es que nosotros estamos involucrados por absolutamente. los episodios que acabamos de comentar. Absolutamente, pero fíjese, el equipo en materia de política exterior del presidente es muy respetuoso, ya tiene los acercamientos de hecho, durante esta semana, en la moneda chica que le denominamos nosotros al edificio donde se prepara para subir el 11 de marzo, ya se generan los espacios de diálogos con Cancillería y yo le aseguro que esto se va a encauzar dentro del Comité Binacional, en donde están ambas cancillerías para esos asuntos. Se habló de un corredor humanitario, se dice que es poco viable armar un corredor humanitario que traslade por tierra, habría que involucrar a Ecuador y a Colombia, pero oiga, yo creo que va finalmente a invitarse a que se retiren de manera voluntaria, que esa ha sido la invitación de José Antonio Caz, que se retiren de manera voluntaria, absolutamente. ¿El plazo de cuánto es, perdone? Al 11 de marzo. Al 11 de marzo. Al 11 de marzo que se vayan de manera voluntaria. Es lo que Cuando dijo en asume el poder. campaña. 11 de marzo asume el nuevo gobierno. Tiene que asumir el poder. Claro. Ahora, Pero ¿qué pasa el 11 de marzo si voluntariamente no se van? claro, una cosa ahí es lo que pueda decir en campaña y otra cuando esté sentado finalmente en la moneda, ¿no? Pero lo esencial ahí va a ser finalmente es cómo actúa este comité binacional ya implementado, ya en funciones que tienen ambos gobiernos, y lo segundo, Mávila, es la participación de Naciones Unidas a través de ACNUR, que la verdad las cosas, yo lo he dicho, ha sido bastante silente a propósito de la situación que viene ocurriendo en frontera y que no es de ahora, sino ya tiene cerca de más de 1 año y medio. Así es. 8:47. Carlos Scafi, analista internacional y profesor en la Pontificia Universidad Católica, está con nosotros. Él es chileno y estamos comentando, por supuesto, sobre los retos que enfrenta ahora el nuevo gobierno, el gobierno electo, el presidente José Antonio Caz, presidente electo, por supuesto. Hablábamos del tema económico, el tema de la inseguridad, el tema de la inmigración, de la posibilidad de apelar o pedirle que sea mucho más eficiente y proactiva a Naciones Unidas, que ha estado, lo decíamos, mirando un poco de costado y dejando un poco a lo que los países resuelvan cada uno una problemática que de hecho es continental. Ahora, haciendo un balance de lo que fue la gestión de Boric, conversábamos y decíamos algo muy interesante durante la pausa, ¿no? Hubo una protesta que permitió justamente al presidente, que hoy se aleja del gobierno, llegar a ser presidente con una propuesta apoyada sobre todo por un sector de la juventud muy grande que reclamaba sobre brechas sociales, a pesar del desarrollo que se le atribuye, de la institucionalidad que se le reconoce a Chile. Se habla de un problema de brechas sociales no resueltas. Esos problemas se mantienen ahora que se va el señor Boric. ¿Cree que ese fue el principal error, es decir, el pasivo que le ha costado a la izquierda haber perdido tan rápidamente posibilidades electorales? Sí, absolutamente, Mávila. Los principales puntos que motivaron el estallido social, completamente válidos. El estallido social, en mi opinión, Mávila, se legitima por la violencia ocurrida y la ausencia, además, también de una labor de inteligencia respecto de lo que iba pasando y que el presidente Piñera le entregue una salida a ese reclamo social con una salida política, es decir, una reforma constitucional. Claro. Ese tema, de alguna forma, es recogido por el Frente Amplio, esta agrupación política este grupo de partidos políticos que llevan finalmente al presidente Boric a la presidencia de la República. Pero los temas, Mávila, si usted en Chile levanta información y conversa con el chileno de a pie, siguen siendo los mismos. ¿Y cuáles son los temas? Seguridad, desborde migratorio y pensiones, salud y educación. Esos temas no han sido resueltos y usted lo decía, aún nos falta en Chile transitar obligatoriamente por brechas. A veces nos jactamos de estar y ser parte de la OCDE, pero oiga, es importante que Chile transite brechas obligatorias. Y muchas veces esas brechas, a veces nos jactamos también de tener una permisología muy robusta y que la comparamos con países europeos. Pero Chile aún tiene que lograr transitar por brechas sociales obligatorias para, primero, por ejemplo, cuidar y evitar que el capital nacional salga del país. ¿Caz está capacitado para hacerlo, para avanzar? Mire, la administración de José Antonio Caz tiene prioridades y la tercera prioridad, que de hecho le enfatizó ayer Mávila, es la reactivación económica. José Antonio Caz, yo estoy seguro que no va a empezar a decirle... No me imagino que José Antonio Caz esté, por ejemplo, en el encuentro anual empresarial y le diga al empresariado:
que desconfía de ellos. Como por ejemplo si lo hizo el presidente Boris hace poco, que le dijo en el encuentro anual empresarial, le dijo al empresariado, a la presidenta, que él antes desconfiaba de los empresariados. Imagínense el impacto de ellos. Ahora, el señor Kast ha obtenido una victoria amplia, ¿cierto? Pero en el Congreso no va a tener mayoría, ¿cierto? La mayoría absoluta. Entonces, ¿qué tan complicado cree usted o no le va a ser para Kast generar acuerdos justamente con las otras fuerzas políticas que van a estar del lado de la oposición? Efectivamente, don Carlos, no hay mayorías ni en la Cámara Alta, en el Senado, ni en la Cámara de Diputados. Y los principales temas, don Carlos, va a ser gobernabilidad y paz social. Esos van a ser los dos principales temas y naturalmente proyectos que estén vinculados a ello. Por ejemplo, el tema tributario y proyectos vinculados, por ejemplo, a la reforma laboral. El cómo va a lograr conjugar eso con la reactivación económica que le quiere imprimir. Y el recorte fiscal anunciado. Además, ¿no? De 6.000 millones de dólares, Mávila. 6.000 millones de dólares. Pero ¿usted cree que le será complicado a Kast generar esos acuerdos con las fuerzas políticas que tienen un mayor peso en el Congreso chileno? Yo creo que yo lo veo, fíjese, lo veo, esta complicación yo la veo gradual, y la veo gradual de cara básicamente a los 4 meses, podríamos estar hablando de junio, y van a ir particularmente por cápsulas, don Carlos, ¿no? El tema de la reforma laboral es un tema que va a seguir estando ahí, y eso obviamente va de alguna forma a impactar en lo que significa la reactivación económica que pretende el presidente, ¿no? Se va a ir dando de manera gradual. Bueno, sí, efectivamente. Ahora, yo quería insistir en un tema que estaba vinculado con la situación de los migrantes. Claro, hay una comisión consultiva que ya se ha formado, pero ¿no cree usted que esta situación, de todas maneras, es un tema muy complicado esto de la migración, de los indocumentados, pero esta situación no podría llevar en algún momento, cree usted, a que se origine una especie de tirantez político-diplomática, ¿no? Una situación, digamos, poco positiva en ese sentido, roces, ya para ser más claros, a nivel diplomático entre Perú y Chile, por ese tema de la migración, porque repito, es un tema que encontrarle una solución es bien complicado. Sin lugar a dudas, ¿no? Y sobre todo tratándose de personas, ¿no? Pero fíjese que yo creo ahí que en la medida en que la administración de José Antonio Kast entienda la importancia que tiene el rol vecinal de Chile, la relación que tiene con Perú, la relación ahora que, oiga, está muy auspiciosa que va a mantener con Bolivia, con el nuevo presidente. Fíjese que yo ahí tengo una mirada mucho más optimista, don Carlos. Obviamente que el tema va a generar ruido, va a generar algún impasse. Estamos hablando de vidas que están saliendo, pero yo confío en la labor de ambas cancillerías al respecto. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, don Carlos. Que venga lo mejor para Chile, que venga lo mejor para los chilenos, para solucionar esos problemas y que, en efecto, el problema migratorio lo podamos solucionar de la manera más civilizada, ¿no? Si cabe ese término en esta discusión. Pero, en cualquier caso, vamos a estar muy atentos, por supuesto, a todo lo que viene ocurriendo en su país. Muchas gracias nuevamente y hemos por estar con resuelto temas nosotros. mucho más críticos, Mávila. Yo estoy Así es. seguro que esto no va a ser la excepción. Gracias.